Entonces, primero vamos a aprender a identificar bien los flujos. Supongamos que tenemos una cosa así. ¿Dónde están los nodos? Lo primero que debemos preguntarnos. Entonces dijimos, los nodos son bifurcaciones, ¿sí? Entonces, fíjense que B puede dar B2 o B3 en este ejemplo, ¿sí? Entonces B sería un nodo. No lo marqué con circulito, pero lo puedo marcar acá. A ver, esperen. En este caso, acá lo tengo marcado. D también es un nodo, porque fíjense que D puede dar C o F, ¿sí? Se bifurca. Pero en cambio, este C, lo único que puede dar es B5, porque la flecha B2 y la flecha B6, si me indican la velocidad y la dirección de esa reacción, es una reacción, supongamos, irreversible, no hay manera de que C me dé B o me dé D, ¿sí? Solo me va a dar E. Entonces, en ese caso, decimos que C no es un nodo, ¿sí? Bien, eso es para tener en cuenta. Entonces, en este caso tendríamos el nodo es B y el nodo es D. Ahí está, D. Ahora, supongamos que queremos clasificar cada uno de esos nodos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tipo de nodo es B? Bueno, para saberlo primero, debo diseñar al menos 3 cultivos continuos, ¿sí? En donde se varíe algún parámetro, los que yo les decía. Hago un cultivo continuo, por ejemplo, con una velocidad de dilución 0,1, ¿no? Y mido la velocidad de consumo de A, la velocidad de producción de F, de E, y calculo los flujos mediante análisis de flujos metabólicos. Luego hago otro cultivo continuo, por ejemplo, variando una velocidad de dilución, y vuelvo a medir todos los parámetros. Y lo mismo con otro cultivo continuo. En realidad, al menos 3 cultivos continuos, también a veces se hace con 2 cultivos continuos porque son muy largos, pero bueno, la idea es que podamos tener diferentes condiciones, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos las 3 condiciones determinadas, los diferentes parámetros, lo que voy a hacer es calcular los flujos ante cada condición, ¿sí? Bien. Y luego, lo que voy a hacer, voy a tener los valores, por ejemplo, en este caso voy a tener los valores de B1, B2, B3, B4, B5 y B6 para cada condición, para esta condición, para esta condición y para esta condición, ¿sí? Luego digo, bueno, para la condición 1, ¿qué ruta es dominante? ¿B2 o B3? Entonces lo que hago es B2 sobre B3 y me fijo qué valor me da, ¿sí? Por ejemplo, si B2 sobre B3 me da 1, significa que las dos ocurren a la misma velocidad. Pero si B2 sobre B3 me da 2, significa que se produce el doble de C que D, ¿sí? ¿Se entiende la idea? Eso lo hago, esa cuenta la hago para los 3 cultivos, para el cultivo 1, para el cultivo 2 y para el cultivo 3, y me fijo cuánto me da B2 sobre B3. ¿Sí? Acá tenemos diferentes escenarios. Supongamos que, no sé cuál me va a dar, pero quiero mostrarles los diferentes tipos de resultados que podemos obtener. Por ejemplo, supongamos que B2 sobre B3 me da 3, ¿sí? Para las 3 velocidades de dilución, ¿sí? Para los 3 cultivos continuos. Eso significa que por más que yo alteré una condición del medio de cultivo, no logré alterar la relación entre B2 y B3, siendo siempre dominante, en este caso, esta vía, ¿no? De B a C. Bien, entonces, como no se altera este número siempre el mismo, decimos que este es un nodo rígido. Pero también podría haber pasado que en la condición 1, B2 sobre 3 me dé 2, y en la otra condición me dé 3, y en la otra me dé 2,5. ¿Esto qué significa? B2 sigue siendo dominante, el flujo B2 sigue siendo dominante con respecto al flujo B3, pero sin embargo podemos variar, ¿sí? De alguna manera un poco esa relación, ¿sí? Cambiando el medio de cultivo, el cultivo continuo, las condiciones. Entonces decimos que este es un nodo semirrígido, ¿sí? Siempre hay una ruta predominante, pero podemos de alguna manera alterar en algo la proporción. Después podemos tener otras opciones, como por ejemplo que me dé 0,5, 1 y 3,8 en la otra condición. 0,5, ¿qué significa? Que ahora, cuando la velocidad de dilución es 0,1, la ruta predominante ahora es B3, ¿sí? Y sin embargo, cuando estamos en la velocidad de dilución 0,2, empieza a ser por igual tanto la ruta B2 como B3, y en otra velocidad de dilución empieza a ser predominante la otra vía. Bueno, entonces fíjense que es fácilmente regulable, simplemente cambiando la velocidad de dilución podemos ir
hacia una vía o hacia la otra como la predominante y decimos que es un nodo flexible. En general, ¿qué condición tiene que tener para ser un nodo flexible? Que haya valores por encima y por debajo de 1, ¿sí? En diferentes condiciones. Eso significa que a veces una vía es predominante y otras veces la otra. Y después tenemos un caso particular que a veces trae controversia. ¿Qué pasa cuando me da valores cercanos a 1 pero constantes? Eso significa que las dos vías están más o menos, se desarrollan a la misma velocidad de dilución, perdón, al mismo flujo. O sea, no hay una ruta muy predominante con respecto a la otra, pero siempre se mantiene por más que yo cambie los parámetros, ¿sí? Entonces decimos igualmente que es un nodo rígido, solo que no hay una ruta muy dominante con respecto a otra. Bueno, eso sería a grandes rasgos los nodos y cómo se clasifican. Lo que van a tener que hacer en el seminario, que se llama Vida en Titán, es lo siguiente. Bueno, es un seminario, quiero decirlo, que lo armó Mignone, que era profesor de nuestra facultad, y bueno, murió ya hace un par de años quizás, pero que fue un poco el creador y el que puso a punto la materia, así que seguimos respetando este problema que lo hizo él, bueno, un poco también para recordarlo. El seminario se llama Vida en Titán, donde imagina que en este planeta, en verdad es un satélite creo, de Saturno, tenemos vida, ¿no? Imagina que tenemos vida y que sigue un metabolismo como el siguiente, donde tenemos un sustrato, una cantidad de energía que se usa, y se van generando, por ejemplo, 2A, con este sustrato también puedo generar P, y diferentes metabolitos. A, P, B, D y G son como los monómeros de aminoácidos, de nucleótidos. Está imaginando que son los componentes de la biomasa. Por eso después aparece una reacción final, va la reacción 9, en donde esos monómeros se ensamblan con ATP para generar biomasa, ¿sí? Cada uno de estos A, P, B, D, G, el mismo ATP, son intermediarios, ¿sí? Intermediarios en los términos de que no se acumulan y sus velocidades específicas de formación en un cultivo continuo van a ser igual a 0, ¿sí? Después tenemos una reacción, ha diseñado que este microorganismo hasta respira, ¿no? en Titán. Y tenemos también una reacción de mantenimiento, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos un metabolismo donde tenemos 10 reacciones, ¿sí? En términos de AFM, lo que tenemos que hacer es calcular los flujos de esas 10 reacciones, ¿sí? Si uno, les digo ahí como un adelanto, si uno suma los metabolitos, lo que se llaman relevantes, o sea, los que vamos a tener en cuenta para armar las matrices, vamos a tener, si uno cuenta, en total 8 intermediarios, ¿sí? Que van a ser el ATP, A, P, B, C, D, G. ¿Biomasa es un intermediario? No, porque se produce el exterior y lo puedo cuantificar. ¿El dióxido de carbono es un intermediario? No, porque lo puedo producir, se produce y se cuantifica afuera, ¿sí? Lo mismo con el oxígeno. ¿El NADH es un intermediario? Sí, ¿sí? Entonces, una vez que identificamos los intermediarios, sabemos que sus Q son igual a 0. Si ustedes suman el total de intermediarios que hay, les va a dar 8. ¿Sí? Entonces tenemos 10 reacciones, o sea, 10 incógnitas, 10 flujos para determinar, y tenemos por ahora 8Q igual a 0 para determinar los valores de esos flujos. O sea, en términos de ecuaciones tenemos 8 ecuaciones, pero 10 incógnitas. Entonces lo que tenemos que hacer es agregar por lo menos la medición de 2 componentes extracelulares más para resolver el sistema, ¿sí? 2 Q más, ¿sí? Entonces, en realidad en el problema se plantea que se midió los valores de Q y de mu. Esto es mu. A ver, que lo voy a corregir. Los datos de QS y de D. Bien, entonces, ¿qué sería mu? Entonces nosotros tenemos 2 datos experimentales y podemos entonces resolver el sistema y calcular los valores de cada uno de estos flujos, ¿sí? Bien, esto en términos de lo que estuvimos haciendo con las bacterias acidolácticas es más o menos lo mismo, pero ahora lo que nosotros nos pide es que, en primer lugar, evaluamos cuántos nodos hay en este flujo y que cada uno de esos nodos que identifiquemos, digamos si son rígidos o si son flexibles, ¿sí? Entonces, recomendación. Primero, para saber cuántos nodos hay, dibujen
el metabolismo. ¿Eso qué quiere decir? Yo ahí arranqué, pero ustedes tienen que terminar. Fíjense que el sustrato me da A y me da P, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo pongo? El sustrato me da A y me da P. ¿Con qué velocidad? En este caso sería V2 y A con la velocidad V1. Bien. Después, ¿qué más? Bueno, a su vez me da B, un flujo 3. Bien, lo pongo. A me da B a un flujo 3. Y así voy dibujando todo el metabolismo con flechitas. De esa manera me permite identificar fácilmente los nodos, porque se acuerdan que son puntos de bifurcación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, S es uno de los nodos. Ustedes tienen que identificar todos los nodos que haya, ¿sí? Bien, una vez que decimos, bueno, ese es un nodo y los que encuentren, tenemos que clasificar si ese nodo es rígido, flexible o semirrígido, ¿sí? Para eso tenemos, fíjense, 3 experimentos, ¿sí? Este es el experimento 1, donde se alimenta con un QS con este valor y la velocidad de dilución es esta, 0,2. Este es el experimento 1. Este es el experimento 2. Y este es el experimento 3. Entonces, tenemos 3 condiciones, ¿sí? 3 valores de cultivos continuos, a los cuales para cada cultivo continuo, esto les tiene que dar claro, vamos a poder determinar 10 valores de B, ¿sí? Para cada condición debo determinar los valores de los flujos. Esto va a ser de B1 a B10. ¿Sí? Y esto lo vamos a hacer por AFM como hicieron ustedes, ¿sí? Entonces, con bacterias lácticas y determinaron un set de flujos. Acá van a tener 3 experimentos diferentes, van a determinar 10 valores de flujos para cada experimento, ¿sí? Luego, para cada experimento, calculan la relación de los flujos, ¿sí? Entonces, para cada experimento, buscan los nodos que queremos identificar y hacemos la relación de las velocidades, ¿sí? A cada uno. Y a partir de esos resultados vamos a clasificar cada uno de los nodos, ¿sí? Una cuestión que por ahí aparece en el problema es que creo que hay un caso de un nodo que tiene 3 ramificaciones, ¿sí? En ese caso, para poder determinar si ese nodo es rígido o flexible, no lo podemos hacer con las 3 juntas, sino que tenemos que agarrar de a pares. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar cuánto vale B1 sobre B2 para el experimento 1, experimento 2, experimento 3, y dependiendo si esos valores son iguales, diferentes, bueno, lo que estuvimos viendo, van a clasificar ese nodito como flexible, rígido, semirrígido. Después van por B1 sobre B3 y hacen lo mismo. Después B2 sobre B3 y los clasifican de a pares, ¿sí? Entonces, para este, si tienen un caso así, van a tener que clasificar, digamos, como 3 veces, ¿sí? Cada una de las relaciones de los flujos. En cuanto a la metodología con el MATCAD, y eso es lo mismo que estuvieron haciendo con bacterias lácticas. Solamente lo que estamos haciendo ahora es explicarle una herramienta para qué sirve calcular los flujos. Bueno, una de las herramientas es que les permite determinar, clasificar los nodos, ¿sí? Y para eso, entonces, ¿qué necesitamos? Medir el metabolismo en 3 condiciones diferentes, 3 cultivos diferentes, 3 cultivos continuos diferentes. Eso me va a permitir determinar los flujos para cada experimento, para cada cultivo continuo, y dependiendo cómo son las relaciones de esos flujos en cada experimento y cómo se correlacionan entre sí, vamos a poder clasificar a los nodos. Y eso nos va a permitir decidir cuán difícil o cuán maleable es determinado metabolismo para producir el producto que nosotros queremos.